que hay que ver es la posibilidad de desafiliación del sistema. O sea, hoy las AFAP saben, y nosotros sabemos, que hay mucha gente que le va a ir mal o muy mal. Hay gente que ya le fue mal. De los pocos jubilados de AFAP, ya hay gente que ya le fue mal. Y hay gente que en el futuro le va a ir mal. Entonces, muy bien, ¿quieren mantener el sistema? Manténganlo, pero por ejemplo, habilitemos, yo soy parte del gobierno, habilitemos la posibilidad de desafiliación para aquellos que sabemos que les va a ir mal. Porque, ¿por qué si yo un día firmé una afiliación, porque me convenció una promotora bien vestida que me ofreció determinados regalos y determinadas cosas y me dijo determinadas cosas que no sabemos si después eran ciertas o no, y me afilié y firmé la afiliación? Después no me puedo desafiliar más. O sea, yo creo que el sistema tendría que tener libertades de entrada y de salida. Muy bien, Lucila, buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos la nota que le hiciste a Murro hace unos programas atrás cuando hablamos de la AFAP y al final se terminó concretando esta aspiración, o se va a concretar esto que Murro quería, de que se abra una ventana para que la gente pueda desafiliarse. Sí, es una aspiración que no tenía solo Murro, sino, digo, la izquierda y el Frente Amplio. Ya en su programa de gobierno en el 2005 y en el 2010 hablaba de esto. Y bueno, en mayo se dio el diálogo de seguridad social, donde se habló de esto, y de hecho las dos partes hablaron un poco de que sí, por razones diferentes tal vez, pero de que sí puede ser una posibilidad la desafiliación, y de hecho todo parece de que va a ser, pero hoy, al día de hoy, todavía, digo, efectivamente uno no se puede desafiliar. Si eso se concreta... Si eso se concreta, ¿quién es primero? Porque no todos. En la caja de AFAPs, digamos, en la cantidad de afiliados que hay gente que obligatoriamente tiene que estar, que son aquellos que ganan más de un sueldo nominal mayor a 28.000 pesos. Pero los que tienen un sueldo nominal menor a 28.000 pesos, que son los que voluntariamente se afiliaron a la AFAP, esos son los que podrían desafiliarse, que son más o menos potencialmente 800.000 personas, que es lo que más o menos los titulares han hablado. Ajá. ¿No? ¿Cuándo? No está definido todavía, no está definido tampoco los rangos de edades, hay muchas cosas todavía por ver, ¿no? Pero además porque si uno mira políticamente cómo estas cosas funcionan, primero fue el diálogo de seguridad social, después el Ministerio de Trabajo va a convocar una mesa de trabajo de seguridad social, que es la que va a efectuar las recomendaciones al Poder Ejecutivo para que se genere un proyecto de ley que efectivamente debería terminar en ley. Un acuerdo político para lograr una ley que permita abrir esa ventana. Sí, una ventana que, por ejemplo, en el 2004 sucedió. En el 2004 se abrió una ventana por unos días para aquellas personas que en el año 1996, cuando comienza la reforma de seguridad social, eran mayores de 40 años y voluntariamente habían accedido a la AFAP, esas personas pudieron durante un tiempo en el 2004 salir del sistema. Eran más o menos 30.000 personas que podían hacerlo y salieron poco más de 1.000. Muy pocas. Sí, eso, bueno, habla un poco de de Si te vas, ¿no podés volver? Sí, no podés volver. Quien se va de la AFAP no puede volver al sistema. ¿Por qué? Por cómo funcionan los sistemas. El BPS, por decirlo de una forma muy grosera, funciona como una bolsa, digamos, ¿no? Una bolsa donde todo el mundo tiene su aporte, por supuesto que cada uno aporta lo suyo, pero la diferencia que tiene la AFAP es que uno tiene una cuenta personal, una plata que es suya, que no es patrimonio de la empresa, por ejemplo, que es heredable, que tiene otras características, pero una vez que esa plata se va de la AFAP porque uno decidió hacerlo y entra al BPS, digamos, entra de vuelta en la bolsa. Entonces, si uno quisiera volver a entrar, por eso el cambio es único. Sacarlo de ahí. No es posible sacarlo de ahí y uno entraría en un sistema que, digamos, en cero prácticamente. Como prácticamente decías, no, en muy cero. poca definición aún. Sí. Pero hablaste con la gente de República AFAP. Sí, vamos Luis a Costa. Luis Costa, vamos a ver. Los que podrían tener la posibilidad de desafiliarse son estos 800.000, pero nosotros estimamos que va a ser poca la cantidad de gente que llegue a tomar esa definición, porque, bueno, verdaderamente el sistema le sirve más. Y si obviamente cuenta con la información y las condiciones para tomar una decisión razonable, no va a haber muchas desafiliaciones. En este sentido, lo que comentamos es que obviamente tomar una definición cuando se es muy joven es muy difícil, porque uno no sabe cómo va a ser su vida laboral, no sabe cuáles van a ser las condiciones
en las que se jubile por el Banco de Previsión Social o que se jubile por la AFAP. Entonces estimamos que lo que le decimos de una información razonable es que se le dé el tiempo suficiente para poder evaluar bien. Pongámosle, nosotros decimos, bueno, si se abre una ventana entre los 45 y los 50 para que la persona evalúe su situación, es una cosa razonable porque ya vivió buena parte de su vida laboral, sabe cuánto aportó, puede ver con más cercanía al momento de la jubilación cómo son las condiciones actuales de jubilación por el Banco de Previsión Social, puede ver el fondo que acumuló y cómo va a ser su jubilación por la AFAP, y ahí va a poder tomar una definición más razonable. Entonces, si se hacen las cosas bien y se le dan las posibilidades de hacerlo con buena información, creemos que va a haber muy pocas desafiliaciones en el proceso. Si las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen mal y se arma una desafiliación inmediata y masiva y una campaña y se arma eso sí puede llegar a generar problemas, ¿no? Pero como pensamos, en Uruguay siempre se hacen las cosas razonablemente y creemos que va a ser un proceso bien llevado y que va a permitir que cada uno tome su decisión individual sin perjudicar a los demás. Una cosa que me llamó la atención cuando surgió esta información es que hasta ahora cuando uno le preguntaba a las AFAPs si era conveniente, si convenía o no pasarse al régimen de AFAP, todos decían que sí, que convenía. Pero ahora que surgió este asunto, resulta que te dicen ellas, las AFAPs, que hay que esperar hasta el entorno de los 50 años para saber si le conviene efectivamente, o se están proponiendo que cuando se abra la ventana se le abra solamente a aquellas personas que cumplieron 50 años, porque recién allí se va a saber si efectivamente es conveniente o no. Entonces, pará, ¿cómo era? Antes cuando te preguntábamos me decías que siempre era conveniente y ahora me decís que hay que esperar hasta los 50 años. ¿Cómo es? Sí, nosotros el programa anterior que dijimos, por ejemplo, que a los jóvenes, o si tenías tal sueldo, llegabas a porcentajes tipo 30% más de jubilación. Eso sigue siendo así y fundamentalmente para los jóvenes. Eso es así. Es más conveniente. El problema es para aquellas personas que, por ejemplo, tuvieron 20 años de que no aportaron o tuvieron algunos años de informalidad y no tuvieron un aporte homogéneo. En esos casos sí podría haber una relación diferente a la que mostramos, por ejemplo, que la jubilación por AFAP era mejor. Pero también podría tener algo diferente con respecto al BPS, ¿me explico? Pero si uno se mantiene en un trabajo de aportes homogéneos, en blanco y etcétera, la AFAP sí se mantiene lo que dijimos antes, le sigue conviniendo y fundamentalmente para los jóvenes. La ventana es un poco más como por orden, y si uno entiende el sistema y por lo que dijimos de que el cambio es único, parecería que nadie de 30 años, ya a los 30 años va a tomar la opción de dejar la AFAP, sobre todo porque el BPS te va a calcular el salario según los últimos 10 años o los 20 mejores años. Entonces, pero está bien, es arbitrario y tampoco está determinado. Esto es lo que plantea, por ejemplo, República AFAP, de hacer una ventana entre 45 y 50 años. Pero la ley puede ser que salga para todo el mundo. Muy bien. Pero las recomendaciones se mantienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces. Chao.